cuando estudiábamos allá en la oficina de Manantial, ¿verdad? Escogíamos un libro o escogíamos un tema y estudiábamos poco a poco, jueves tras jueves, la palabra de Dios. Y, y entonces no teníamos muchos predicadores y de pronto, y digo, bueno, se me ocurrió que hay personajes en la Biblia, eh, personajes verdaderos, ¿verdad? Que nos hablan a nosotros como personas, que son tipos de nosotros. Y les recuerdo que la gente que estudia la Biblia, el que va a dar clases, lleva su Biblia, y su Biblia es el libro de texto. Y lleva su lápiz y lleva su papel para anotar. Y en esta noche yo escogí el libro de Pedro, el personaje de Pedro, porque Pedro eh, es un personaje que es un tipo de nosotros, muy especialmente. Uno de los apóstoles de que más se habla en el Nuevo Testamento. Y, y él me ha estado ministrando a mí, entonces quiero compartir con ustedes la vida de Pedro. Muchas de estas cosas las vamos a decir y ustedes escriben la escritura, porque si no, la vida de Pedro es muy larga. Pero si Dios te da un personaje, que ya he hablado con algunos hermanos, pero Dios te da un personaje que te ha ministrado, lo único que tienes que hacer es decírnoslo y te ponemos en un jueves. Y cuando el Señor diga cambio el tema o si alguien tiene otra cosa en el medio, cambiamos, no hay problema. Entonces, Pedro eh, el caminar de Pedro es un tipo del caminar nuestro. Lo que pasó con Pedro pasa con nosotros también. Pero déjenme decirle que Pedro fue escogido, como nosotros, fue llamado a seguirle. Él fue impulsivo y religioso. Él fue pecador, perdonado. Él recibió revelación de Jesucristo. Él fue transformado para servir al Señor. Él amó al Señor hasta la muerte y llegó al cumplimiento de su llamado, que era seguirle. Y vamos a empezar con Mateo 4:18. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 4:18. Y vamos a empezar a ver cómo Pedro fue escogido. Dice 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Escogido, dice que Jesús le vio, pasó por ahí y le vio. Pero ya él sabía que iba a ver a Pedro porque allí había muchos pescadores. Y él no vio a otros pescadores, sino a Pedro y a su hermano, ¿verdad? Y Andrés, su hermano. Y entonces le dijo, venid a mí. Vamos a ver quién me lee Juan 15:16. Juan 15:16. Amén. Léelo, mi hermano. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no hemos elegido al Señor, sino que el Señor nos eligió a nosotros. Y como a Pedro, él pasó por allí y vio a Susi y dijo, ay, Susi, ven, sígueme. Y luego pasó y vio a Margarita y dijo, Margarita, ven, sígueme. Vilma, sígueme, que tengo muchas obras
para que tú camines en ellas. Sígueme. Entonces ya eran escogidos Pedro. Y Juan 1:40, Juan 1:40 al 42. ¿Alguien lo lee? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Esta es la misma historia, pero un poquitico diferente, ¿verdad? Porque cuando las personas dicen una cosa que pasó, a veces la dicen de diferente forma, pero en esta historia, Andrés se enteró, vio que Juan estaba bautizando y vio a Jesús y fue a buscar a su hermano, lo trajo. Y cuando el Señor le vio, le dijo, tú eres Cefas, ¿ya? Que traducido quiere decir, y será llamado Pedro, que traducido quiere decir piedra. Tú serás piedra. Entonces, volvemos otra vez ahí a Juan 4, a Mateo 4:18, y él no solamente fue, ¿cómo se llama? Escogido, pero fue llamado. El Señor dijo, venid a mí, venid y seguidme, os haré pescadores de hombres. Y entonces, la única forma de poder ser transformado es venir al Señor. Y me gusta en inglés porque venir en pos de mí, pero en inglés es follow me, seguidme. Y eso es lo que le dijo al final de su carrera a Pedro, sígueme, follow me, para que seas transformado. Y en el instante dejaron sus redes y le siguieron. Cristo tiene una atracción que no puede ser, no puede detenerse, no puede resistir. Y él le dijo, sígueme, y él le siguió, dejaron todo lo que ellos eran y siguieron a Jesús. ¿Qué eran ellos? Ellos eran pescadores. Ellos vivían siendo pescadores, eso era su oficio. Y ahora él los iba a hacer pescadores de hombres. Iba a haber una transformación en su vida. De donde estábamos, él nos ha llamado, tal y como éramos, si éramos maestros, si éramos carpinteros, nos ha llamado. Y nuestro caminar con él no tiene que ver con lo natural, sino que tiene que ver con lo que él nos ha llamado para hacernos. Pero es para seguirle. Y estamos dispuestos a dejarlo todo por él. Pedro y Andrés dejaron sus redes y le siguieron a un extraño, porque Jesús era un extraño. Entonces, dice que la palabra Simón, que era como se llamaba, encierra la fortaleza de aquellas personas que luchan por lo que quieren, asociados con Dios. Ese era Simón. Pero además, Pedro recibió al Señor Jesús por revelación. No porque él le dijo, sígueme y le siguió, ¿verdad? Eso fue la primera parte, pero después él pudo recibir la revelación de Jesucristo como nosotros. Y vamos a buscar Mateo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
o alguno de los profetas? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacó eso? ¿Ah? Por revelación. Entonces el Señor le respondió y le dijo, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremendo, porque él no le dijo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, y él no hizo a Pedro el papa, pero él le dijo, tú eres revelación de Cristo. ¿Cuál era la revelación? Que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta revelación y sobre esto que confesó Pedro con su boca, él iba a edificar su iglesia. Cada piedra de su iglesia tiene que dar esta revelación, tiene que compartir, decir que él es el Cristo, el Hijo del Dios, creerlo. Y entonces, sobre esta roca, tú eres Pedro, tú eres una piedrecita pequeña, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre ti, Pedro, te voy a usar como una piedrecita, pero sobre Cristo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque no dependía de Pedro. Si hubiera dependido de Pedro, las puertas del Hades se lo hubieran comido, como vamos a ver después, pero dependía de Jesucristo. Y sobre esta roca, Cristo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Y vamos a ver después que en Hechos 2, apúntenlo ahí, Hechos 2, 14 al 41, Pedro, después que vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Él estaba ahí y de pronto empezó a predicar y abrió las puertas. ¿Ya? Predicó con una revelación que Pedro como pescador nunca había tenido. Después vamos a verlo en un ratico, pero a nosotros se nos ha dado también las llaves para abrir puertas y dejar entrar. ¿Ya? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra lo que está siendo establecido en su reino. Vamos a ver Hechos, un momentico, Hechos 2. Dice que el Señor les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Ya? No podía hacerlo Pedro por su propia cuenta. Tenía que esperar que viniera el Espíritu Santo. Y dice en el 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto, los que habían recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, amaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Cómo Pedro sabía todo eso? ¿De dónde salió? Salió del Espíritu Santo. Salió la revelación de Jesucristo. Si siguen viendo, él habla de cosas increíbles y con facilidad. Palabras las dice. Era un hombre que era un pescador. Ahora, después, no solamente en el momento de cuando el Señor, cuando le dice quién soy yo y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero en Lucas 9:28, lo pueden apuntar y yo les voy a decir lo que dice. Dice que el Señor ya cogió a 3 de sus discípulos y entre esos 3 estaba Pedro. Y los llevó a un monte alto y dice que se abrió y se dejó ver quién él era, para que Pedro pudiera seguir la revelación. Y le dejó, y lo primero que pasó fue que él vio vieron 3, a Moisés, a Elías y a Cristo, ¿verdad? Pero querían hacer enramada y quedarse ahí. Y entonces el Señor le dijo, una voz de Dios del cielo dijo, este es mi hijo amado, en él tengo, a él oíd, a él oíd. Y ahí fue que Pedro recibió, que no era lo demás, sino era Cristo. A él oír. Y nosotros queremos más de la revelación de Jesucristo, tenemos que oírlo a él. Tenemos que subir al monte con él. Tenemos que dejar que él se desnude delante de nosotros como hijo de Dios, como una parte de Dios. Y así nosotros vamos a ser inundados de su revelación. Ahora, no solo Pedro dijo cosas lindas y de la revelación de Jesucristo, pero él era impulsivo y era religioso. Él actuaba por emociones. Vamos a ver, una persona me lee, voy a dar varias escrituras, una me lee Mateo 16, 21 23. Ok, Mili. Y otra persona, Juan 13, 36 al 38. ¿Quién tengo? Consuelito. Juan 13, del 36 al 38. Otro va a leer Juan 13, del 4 al 10. Y Juan 18, del 3 al 11. Ok, ¿quién va a leer Mateo 16, 21 al 23? Mili. Lee. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Ese mismo Pedro que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, decía, no, que esto no te vaya a acontecer, porque estaba mirando en lo natural. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Somos impulsivos y decimos
de pronto cosas que no son la voluntad del Señor. Y entonces el Señor no recibe eso. No recibió eso de Pablo, de Pedro. Juan 13:36, Consuelo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Él era impulsivo, ¿verdad? Yo te voy a seguir, yo voy a ir contigo donde tú vayas. Y él, así somos nosotros, ¿verdad? Estamos en el Espíritu y le decimos al Señor cosas y no medimos, ¿verdad? Si es el tiempo para hacerlo. Pero Pedro tenía en su corazón seguirle hasta el fin. Esa era la parte buena. Que él era impulsivo, pero él lo hacía porque en su corazón él quería ir con el Señor. Ahora vamos a leer Juan 13, del 4 al 10. Carmencita, ¿lo puedes leer? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Hasta cuál está el 10? Hasta el 10. Ajá. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Somos orgullosos. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un lavamiento de pies. Yo sí. Pero a mí una vez estaba en un lavamiento de pies y yo me sentía como Pedro. No veía que me lavara los pies. Pero el Señor tenía una enseñanza con esto, ¿verdad? Y la enseñanza es que ya nosotros estamos limpios, ¿verdad? No vamos a dejarlo la enseñanza por Pedro. Ya nosotros estamos limpios. Ahora nada más que necesitamos refrescarnos del camino, del polvo de nuestro caminar. Pero estamos limpios, lavarnos las manos y los pies. Pero Pedro quería, lávame la cabeza y lávamelo todo, porque eso sí era importante para el Señor, para Pedro, que tener parte con el Señor. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Así que tuvo que ceder, pero Pedro era un malcriado que a veces salía con esas respuestas. ¿Verdad? Vamos a leer Juan 18. A ver. Amén. ¿Bueno? Amén. Ok. Juan 18, porque hemos estado en Juan 13. Ahorita Juan 18. 3 al 11. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, al que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Yo Respondió Jesús,
Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ok. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. No la he de beber, es una pregunta. Amén. Amén. Él había venido para morir y Pedro estaba tratando de salvarlo con una espada. No entendía Pedro y era, ¿cómo se llama? Era atrevido, era impertinente a veces. Y él dice que Jesús tocó la oreja y sanó al guardia y fue con él, con ellos. Entonces, no solamente él era atrevido y era así, pero era religioso. Y dice en Hechos 10, yo les digo la historia, ¿verdad? Y dice que Pedro estaba durmiendo y le vinieron visiones, y en esas visiones él vio una serie de animales como el puerco y otros animales que él consideraba inmundos. Y entonces una voz que le dice, mata y come. Y él dice, no, ¿cómo voy a comer eso si yo nunca en mi vida he comido nada inmundo? Y el Señor le dijo que fuera a casa de Cornelio, que era un gentil, ¿eh? Después de eso. Y él fue a casa de Cornelio y la familia de Cornelio se convirtió porque él fue allí, ¿verdad? Que era gentil. Y era la primera vez que Pedro iba a los gentiles. Pero a él le costó trabajo, porque él era como Pablo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y entonces no quería comer nada que fuera inmundo. Vamos a leer Gálatas 2. Gálatas 2. Mi hermana Vilma, Gálatas 2, del 11 al 13. Así dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le persistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Amén. Pedro estaba siendo religioso y no comía con ciertas personas. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? No me junto con esa, se está juntando con una gente que hace esto y hace lo otro. Pero el Señor Jesucristo se sentaba con pecadores, ¿verdad? El Señor Jesucristo no hacía acepción de personas. Y Pedro recibió eso del Señor de que no llamara inmundo a nadie, y sin embargo, en un tiempo estuvo así, y Pablo lo tuvo que corregir. Ahora, además de eso, Pedro
negó al Señor. Yo voy a leer Mateo 26. No les voy a decir la cita y se los voy a decir para que Mateo 26 del 33 al 35. Dice que ahí donde leímos anteriormente, pero déjame buscarlo para no decirle algo que... Mateo 26. ¿Quieres que lo lea yo? Sí. Sí, léemelo, por favor. 26 del 33 al 35. 26 del 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Pero él estaba seguro que no iba a negar al Señor. Pero ¿qué pasó? Que prendieron a Jesús y Pedro siguió al Señor mientras lo prendían. Y cuando iba por el camino, eso está ahí mismo, en 69 al 75, cuando iba por el camino, le dijeron, tú también eres de ellos. Yo, no, yo no soy de eso. Pero tú eres los del camino, tú estabas con Jesús. Y él 3 veces dijo que no era. Y cuando él la tercera vez dijo que no lo conocía, el gallo cantó. Y entonces, cuando el gallo cantó, Jesús, que estaba ahí mismo, lo miró y dice que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Y en muchas maneras nosotros negamos al Señor. ¿Verdad? Delante de la gente somos una cosa y después somos otra y negamos al Señor. Y entonces eso nos cuesta llorar eternamente, llorar amargamente. Vamos a ver que su fe fue alimentada para que creciera, ¿verdad? En Lucas 5, del 4 al 8, el que lo encuentre lo lee. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, él no creía que iba a pasar, pero porque el Señor lo dijo, lo hizo. Y ahí el Señor estaba edificando su fe y hubo muchos peces, ¿verdad? También hay una historia que dice que Jesús venía caminando sobre las aguas para juntarse con ellos en la barca. Y entonces Pedro le dijo que él iba a él. Y ¿verdad? Cantamos allá en la República, mientras Pedro caminaba sobre las aguas del mar. Y dice que de pronto estaba caminando sobre las aguas, porque el Señor le dijo, ven. Y él estaba caminando sobre las aguas y miró hacia abajo y se hundió. Y entonces, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su fe tuvo que ser edificada. En Hechos 3:6, él le dijo a un paralítico, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Y sanó al paralítico. Y ya él estaba, después de aquel discurso después del Pentecostés, ¿verdad? Cuando había venido el Espíritu Santo y él empezó a predicar. Él no tenía dinero para darle al cojo, pero él tenía oro y plata del Señor para darle. Y lo agarró y lo levantó. Y dice que lo levantó con la mano derecha. ¿Ya? Y la mano derecha habla de Jesucristo. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Entonces viene el último tiempo de Pedro, donde se reúne con el Señor en Juan 21. ¿Ya? Y dice que 3 veces, Juan 21 del 2 al 6, 3 veces le habló Jesús y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y dice, estaba leyendo que amor ágape quiere decir amor de Dios, sacrificio desinteresado, desprendido, dispuesto a servir. Es decir, Pedro, ¿me amas con amor de sacrificio, desinteresado y desprendido y dispuesto a servir? Y él le dijo, Señor, yo te amo. Y usó fileo, que quiere decir afecto al revés. Ok, afecto impulsivo y susceptivo a enfriarse. Amor de hermanos, ¿verdad? Yo te amo con amor fileo, de amigo. Entonces dice que la segunda vez pasó lo mismo y él le decía al final de todo eso, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y al final el Señor se bajó a él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le usó fileo. Y entonces, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Y entonces él le dijo, vamos a leer ahí en Juan 21, lo último que le dijo, que es muy importante. Juan 21. Entonces dijo, de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso está haciendo el Señor con nosotros, ¿verdad? Nos ha llevado por un caminar hasta que somos capaces de decirle al Señor, llévame por donde tú quieras. Y entonces dijo, esto le dijo dándole a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Y yo sinceramente, porque lo demás, ¿verdad? Con amor de Dios y amor, el amor de él tenía que crecer tanto por el Señor para que él fuera capaz de dar su vida por él. Y entonces me recordó esa escritura en 2 de Corintios 5, 14 y 15, dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Y dice al final que le dijo, y dicho esto, añadió, sígueme, follow me. Lo mismo que le dijo cuando lo llamó, que le dijo, venir a mí, que quiere decir sígueme. Amén. Entonces, ahí hablando, mirando las cosas de Pedro, yo me interesó saber cómo había muerto Pedro, de verdad en lo natural. Y estaba luego como murieron todos los apóstoles. Y todos estaban dispuestos a morir por Jesús, porque ellos lo vieron resucitado.
ellos pudieron ver a Cristo en revelación, a Cristo resucitado, y pudieron dar su vida gozoso por el Señor. Dice que Pedro fue crucificado de cabezas en una cruz como una X, y fue en Roma. Y allí mismo, eso fue después, lo crucificaron después que lo azotaron. Y lo crucificaron y allí mismo lo mataron. Así murió Pedro, que era obispo en Roma. Ya Pedro no le importaba. Ya Pedro estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Dice que Mateo, el otro de sus discípulos, fue muerto a espada. Una herida de espada lo mató. Juan fue cocinado en aceite caliente. ¿Y sabe qué hizo el Señor? ¿Y qué es de este? Dijo Pedro, ¿qué es de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede a ti, ¿qué? Sígueme tú. Vean, porque dice que después que lo metieron en aceite hirviendo en Roma, no se murió, sino que siguió viviendo, y entonces fue mandado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Qué tremendo, ¿no? Es un milagro. Fue liberado y llevado de regreso a Turquía al principio, y de ahí murió. Después que fue liberado de la isla de Patmos, fue llevado a Turquía y murió siendo viejo, en una muerte pacíficamente. Si quiero que él quede hasta que sea, sígueme tú. Cómo muere cada uno, cómo se va cada uno con el Señor sabe. Santiago, el hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado del pináculo del templo a 30 metros de altura cuando dijo que no negaba al Señor. Me dijeron que negara al Señor, él dijo que no, y fue empujado desde el pináculo del templo. Y este pináculo fue donde Jesús fue tentado. El diablo le dijo, tírate y los ángeles te recogerán. De allí fue Santiago arrojado. Dice que no se murió y que no se murió, sino que sobrevivió la caída, y sus enemigos le golpearon abajo con un garrote hasta que lo mataron. Este fue el mismo pináculo, ya les dije eso. Okay. Natanael, misionero en Asia y Turquía, fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo hasta morir. Andrés, crucificado en forma de X como su hermano. En Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados y lo azotaron con cuerdas y lo ataron con cuerdas a la cruz para que se prolongara su agonía. Y en la cruz él dijo, hace mucho que he deseado y esperado este feliz momento. Le dijo a los que lo azotaban y lo mataban. Y continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió en la cruz de esa forma. Tomás fue traspasado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer una iglesia. Matías, apedreado y decapitado. Matías fue el que tomó el lugar de Judas. Dijo apedreado y luego decapitado por Nerón en el año 67. Todos ellos dispuestos a morir por su fe. Ellos presenciaron
la resurrección de Jesucristo, ellos vieron a Cristo en revelación y fueron capaces de seguir hasta el fin. Nosotros hemos sido llamados, nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados, ya somos impulsivos y somos religiosos en tiempo, somos pecadores perdonados. Hemos recibido revelación de Jesucristo, estamos siendo transformados, nuestro nombre está siendo cambiado y estamos amando al Señor hasta la muerte. Y cuando llegue el tiempo, le vamos a seguir hasta el fin. Hasta el fin. Y no necesitamos morir en la cruz ni ser agolpeados, ¿verdad? Porque Él quiere que dejemos de ser quienes somos y seamos lo que Él quiere. Que el viejo hombre en nosotros muera y el nuevo sea para siempre el eterno. Amén. Eso rapidito fue así con la vida de Pedro, porque eso ayer lo decidimos Olguita y yo. Así que hay muchos personajes importantes que hablan de nosotros. Jacobo, Abraham, David, Pablo, Juan. Y escojan a uno, ¿verdad? Y nos lo dicen y vamos a ponerlos un jueves y que la vida de ellos no sea solo una biografía, sino que sea una para edificar a la iglesia del Señor. Amén.